Si estás pensando en apuntarte a un gimnasio, hoy estás de suerte porque vamos a hablar precisamente de esto, de los gimnasios, de gimnasios de barrio y gimnasios franquicia. ¿Cuál de los dos escoger? Pues vamos a verlo. Y si estás en un gimnasio, ya sea gimnasio de barrio, gimnasio franquicia, gimnasio incluso que estés en tu misma casa, da igual. Si lo que quieres es tener un programa de entrenamiento que sea óptimo, que esté programado, que sea eficiente, puedes echarle un vistazo a la Academia de Fitness en la Nube, fitnesslanube.com/academia, y ahí vas a encontrar no solamente entrenamientos, pero ya te digo que los entrenamientos que hay van a ser los mejores entrenamientos que hayas hecho. Que te voy a decir yo, ¿no? Así que ya lo sabes, fitnesslanube.com/academia. Y ahora sí vamos a hablar sobre los gimnasios porque la gente me pregunta mucho acerca del tema gimnasios, ¿no? ¿A qué gimnasio me apunto, Luis? Y realmente cuando vas a escoger un gimnasio hay muchos factores que pueden hacerte tomar una decisión o tomar otra decisión. Por ejemplo, pues el tema del equipamiento, por ejemplo, el tema de los servicios que ofrecen, por ejemplo, el tema de la simpatía de las personas, del personal que esté en ese gimnasio, el tipo de gente que va a ese gimnasio. De hecho, algunos de estos servicios, que esto va un poco off topic, pero algunos de estos servicios que muchos gimnasios ofrecen, ¿no? Como parte de su planificación de servicios, etcétera, ¿no? En realidad no son más que herramientas de marketing. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces vas a un gimnasio y el gimnasio te ofrece una evaluación o un análisis corporal completamente gratuito, ¿no? Entonces tú, como es gratuito, pues vas ahí como las polillas a la luz, pero en realidad eso es un arma de marketing, porque lo que te hacen es te meten en un InBody, en una tanita, donde sea, te leen pues los resultados que hayas tenido en ese pesaje, porque no deja de ser un pesaje, y además te los leen de forma que evidentemente la solución a los problemas que presenta tu físico ahora mismo está evidentemente en sus productos, en sus clases, en sus servicios, en lo que sea. ¿Vale? Que no digo que esté mal, porque al final esto es la realidad. Si tú sales a la calle y ves la gente que hay, la mayoría de la gente no pasaría una evaluación corporal. Es como si te hacen un examen de matemáticas pensando en que suspendas y luego te dicen que para aprender matemáticas te apuntes a sus clases. Pues es lo que te hacen los gimnasios. Pero ya digo, no me parece mal porque al fin y al cabo es la realidad. Es triste, pero es así. Si sales a la calle vas a ver que las personas no pasarían una evaluación corporal. Simplemente tienes que medir tu cintura, comparas el perímetro de tu cintura con tu altura y si ese perímetro es el 50% o más de tu altura, ya no pasas la evaluación. ¿Vale? Así que ya digo, no estoy diciendo que eso sea una táctica pues un poco moralmente cuestionable ni nada de esto, porque al final es presentarle la realidad a una persona. Este es tu físico, así es como estás. Y evidentemente si quieres mejorarlo, pues lo que yo ofrezco como gimnasio pues te va a venir bien, ¿vale? Pero tanto lo que ofrezco yo como lo que ofrece el de enfrente como el del otro, etcétera. Pero ya digo, evidentemente ellos lo maquillan para que lo suyo es lo mejor, que ya digo, es totalmente lícito y totalmente normal. En cualquier caso, dejando al margen el tema del marketing, ¿vale? En cuanto a qué gimnasio apuntarse, yo realmente tengo la respuesta definitiva y esta es una respuesta que dicta sentencia y es lo que tenéis que buscar cuando queráis apuntaros a un gimnasio. Escoge el gimnasio que más cerca de casa te pille. Esta es la recomendación general. Por supuesto que se ajuste a tu bolsillo, que puedas permitírtelo y todo esto, pero al final, si es un gimnasio que está lejos de tu casa, no vas a ir. Así que si puedes ir andando al gimnasio y estando cerca, pues mejor que mejor. Porque eso no te va a asegurar que vayas a ir, pero al menos te va a asegurar tener la posibilidad de ir. Porque si está más lejos, te aseguro que vas a ir una semana, puede que un mes por aprovechar la cuota mensual que has pagado, pero luego vas a dejar de ir. Porque llegas a casa, estás completamente cansado, agotado y dices, ahora coger el coche, irme para allá, buscar sitio para aparcar, etcétera, me da pereza y es normal. Por eso si el gimnasio está enfrente de casa o a dos calles, etcétera, es mucho más fácil que vayas a ir a un gimnasio que esté tan cerca que un gimnasio que esté más lejos. Y da igual el equipamiento que tenga, ¿vale? O los servicios que ofrezca. Siempre que tenga lo que quieres. Claro, si quieres una sala de pesas y hay un gimnasio enfrente que hace aquagym pero no hace pesas, pues evidentemente no te sirve. Pero teniendo el servicio que tú quieres, en este caso lo que yo promuevo sería pues una sala de pesas. Teniendo una sala de pesas, escoge el gimnasio que más cerca de casa te pille, ¿vale? Porque además yo tengo una anécdota que es que cuando yo estuve en Irlanda viviendo, estaba en un gimnasio que era un macro gimnasio, en realidad era un gimnasio de barrio, pero tenía unos servicios de macro gimnasio, ¿no?
Y era un gimnasio que tenía, pues eso, sala de pesas, que era la razón por la cual yo iba a ese gimnasio, pero tenía piscina cubierta, tenía pistas de pádel, tenía hasta un campo de rugby, cosas que yo no usé en la vida. Y sin embargo, iba a ese gimnasio porque estaba a 10 minutos de casa e iba andando y no tenía ningún problema. Y a pesar de tener tantos recursos, tantos equipamientos diferentes, yo solamente utilizaba la sala de pesas, ¿vale? O sea que no iba a ese gimnasio por los servicios que ofrecía, que seguro que mucha gente iba por todo lo que podía obtener de ahí. Yo simplemente iba porque era el que más cerca de casa me pillaba, ¿vale? Porque además ningún gimnasio va a hacer nada por tu cuerpo si no vas. Y si está lejos de casa, ya te aseguro que vas a acabar por no ir, ¿vale? Pero, ¿y si nos encontramos en la tesitura de que hay dos gimnasios diferentes? Uno es un gimnasio que es franquicia, un gimnasio, digamos, comercial. Voy a referirme a partir de ahora, pues, como gimnasio comercial, ¿vale? Aunque ambos son comerciales, pero me refiero a un gimnasio franquicia de estos que hay muchos por toda España, ¿vale? Pues el típico GoFit, McFit, Anytime Fitness, Elite Fitness, bueno, hay un montón que son todos prácticamente el nombre calcado, ¿no? Pero bueno, hay muchos diferentes, pero ya me entendéis, ¿no? Estos gimnasios que hay muchísimos por toda España, incluso a lo mejor por todo el mundo, lo desconozco. En cualquier caso, gimnasios franquicia que de aquí en adelante me voy a referir a ellos como gimnasios comerciales. Y también hay un gimnasio de barrio, un gimnasio pues pequeñito, familiar, etcétera, y están ambos a la misma distancia, más o menos. En ese caso, ¿a cuál de los dos me apunto? Porque aquí entra esta batalla de gimnasios comerciales o gimnasios franquicia y gimnasios de barrio. ¿A cuál de los dos me puedo apuntar? Y yo tengo que decir que mi primer gimnasio, el primero que me apunté, era un gimnasio de barrio. Yo empecé en un gimnasio familiar, pequeñito, aunque bueno, antes todos los gimnasios eran pequeñitos, eran de barrio, pero yo no iba por el equipamiento, por el servicio, no, me daba igual, yo iba porque tenía una sala de pesas, así que iba para allá y además era el gimnasio que más cerca de casa me pillaba, así que yo hacía honor a este consejo que os he dado antes de ir al gimnasio que más cerca de casa os pille, me pillaba casi enfrente de casa, un par de calles, así que iba al gimnasio sin ningún problema, sin ninguna pretensión, simplemente porque era el gimnasio que más cerca de casa me pillaba y era un gimnasio de artes marciales. Estaba especializado pues en karate, en kickboxing, en judo, bueno, en muchas artes marciales diferentes. Y yo no iba por eso, que casi todo el mundo iba por eso. Yo iba por la sala de pesas y ya está. No tenía ni idea de si tenía buen equipamiento o mal equipamiento, pero lo que me hacía volver y repetir cada mes no era el equipamiento, ni siquiera era lo cerca que me pillaba de casa. Eso era, digamos, la razón de apuntarme en un principio y seguir yendo porque era muy fácil ir, ¿no? Estaba enfrente de casa casi. Pero la razón de que me gustara estar allí era la gente que había allí, la pequeña familia que se podía formar allí, porque los gimnasios de barrio no va tanta gente porque físicamente es imposible que vaya tanta gente como los gimnasios que son mucho más grandes, ¿vale? Porque no cabría tanta gente y porque además las acciones que tienen de marketing estos gimnasios de barrio son más limitadas que los gimnasios más grandes con mucho más presupuesto. Entonces, esos gimnasios atraen a mucha más gente, tanto por eso como también porque hay gente que quiere lo mejor, lo más nuevo, lo más moderno, ¿no? Lo que está más de moda y al final ir al gimnasio es triste, pero es una moda. Entonces, toda esa gente va canalizada a los gimnasios más franquicia, más comerciales, ¿vale? Mientras que los gimnasios de barrio pues hacen menos acciones comerciales y demás, atraen a menos gente, no son tan sexys, tan modernos o tan molones como los gimnasios franquicia, entonces va menos gente. Pero la gente que va te acoge mejor. Y esto es algo que os tenéis que quedar muy claro con esto, también depende un poco de la persona, pero en general los gimnasios más pequeños es mucho más fácil integrarte en ellos. Y lo digo por la gente que esto no debería ocurrir, pero hay mucha gente que le tiene miedo o aversión a ir al gimnasio. Pues si tú puedes elegir, escoge ir a un gimnasio de barrio porque te vas a sentir integrado o integrada de una forma mucho más rápida. Y es cierto que el equipamiento de los gimnasios franquicia o gimnasios comerciales va a ser mejor que un gimnasio de barrio, ¿vale? En los gimnasios de barrio normalmente el equipamiento va a ser más viejo, incluso a lo mejor puede estar más descuidado, no tiene por qué, depende un poco de quién lleve el gimnasio y demás, pero es normal que sean equipamientos más viejos y tiene sentido porque esos gimnasios, esos negocios no tienen el presupuesto como para estar cambiando o actualizando constantemente el equipamiento
de forma frecuente, ¿no? Los gimnasios franquicia tienen el equipamiento más moderno, ¿vale? Que eso no significa necesariamente que sea el mejor equipamiento, pero sí que es quizás el más moderno, el que más puede llamar la atención, que repito, esto no significa que sea mejor. De hecho, hice un vídeo hace tiempo reaccionando pues al gimnasio de Sergio Ramos, que evidentemente es uno de estos gimnasios pues súper chulos, no es una franquicia como tal, creo, no lo sé, pero es un gimnasio pues que está súper cuidado al detalle, con todo lo más moderno, lo más nuevo, la maquinaria más pues cara y estrambótica que te puedes encontrar. E hice un vídeo porque había una máquina en concreto, una máquina de remo de espalda, bueno, de remo para trabajar la espalda, donde era una máquina, ya digo, que era bueno, era gigante la máquina, o una máquina muy aparatosa, pero en realidad la funcionalidad que tenía esa máquina era nefasta, el perfil de resistencia era nefasto, lo que significa que no tendría por qué estar esa máquina ahí. Está ocupando sitio y simplemente pues es llamativa porque es una máquina un poco diferente de lo que hay en otros gimnasios. Pero eso no significa que sea mejor. Y en ese vídeo expliqué por qué esa máquina en concreto no es mejor que otras cosas que puedes hacer en el gimnasio. Pero dejando al margen esto, al final sí que es verdad que un gimnasio franquicia va a tener, pues normalmente mejor equipamiento, bueno, no mejor equipamiento, más cantidad de equipamiento, más cuidado, más nuevo, más moderno, pero eso no es necesariamente mejor que el equipamiento que puede tener un gimnasio de barrio. Dependerá, evidentemente, del equipamiento. Sí que es verdad que el tener más equipamiento te da más opciones para escoger. Y puede que pues haya máquinas que no sirvan prácticamente para nada o que tengan una utilidad muy reducida, pero quizás haya otras que sí que la tengan. Entonces sí que es verdad que en cuanto a cantidad, pues es más fácil quizás entrenar. Si entrenaras solo, pues es más fácil entrenar o más eficiente entrenar en un gimnasio donde hay mucho de todo a otro gimnasio donde hay menos de todo, ¿vale? Pero repito, que haya más no significa que sea mejor, ¿vale? Que haya más bulto no significa que sea mejor. Pero sí que es verdad que eso puede ser un factor para decantarse por los gimnasios franquicia, el tema del equipamiento, ¿vale? Aunque yo no lo consideraría un factor a tener en cuenta por lo que he dicho antes, ¿ok? Porque además la atención es otro punto importante. La atención normalmente va a ser mejor en un gimnasio de barrio. Porque para empezar, el que tiene un gimnasio de barrio normalmente lo tiene, o al menos lo tenía, porque siente pasión por aquello que va a enseñar en su gimnasio. Si tienes un gimnasio de aeróbic, pues normalmente eres una persona que le gusta mucho el aeróbic. Si tienes una sala de pesas, normalmente suelen ser pues ex campeones de culturismo, por ejemplo, o ex atletas de algún tipo, ¿no? O sea que son gente que ha vivido ese camino y le gusta dedicarse a eso y por eso abren un gimnasio o abrían antes un gimnasio. ¿Ok? Entonces es muy normal que incluso esas personas que están ahí son los monitores, son los que te guían y entonces es más fácil encontrar a alguien que sabe del tema porque ha vivido eso durante toda su juventud o toda su vida y luego ha abierto el gimnasio. Entonces esa persona sabrá más o sabrá menos, pero ha recorrido el camino. Y esa persona es la que te encuentras ahí guiándote y demás. Cosa muy distinta a lo que ocurre en los gimnasios comerciales, donde normalmente los entrenadores que te encuentras son entrenadores o son personas que acaban de salir del ciclo de Tafat, ¿vale? Que es posible que no hayan cogido una pesa en su vida y si la han cogido, pues ni siquiera tienen callos todavía, ¿vale? Callos de estos de las pesas, ni siquiera tienen callos todavía de las pesas, ¿ok? Entonces, esto es otro factor también a tener en cuenta con respecto a los gimnasios de barrio, que la atención normalmente, repito, depende de la persona, pero normalmente va a ser mejor. Y eso sin mencionar que tú cuando entras a un gimnasio comercial, lo primero que ves es un mostrador y una persona en el mostrador, y esa persona que te atiende no es un entrenador, es un comercial. O quizás puede ser un entrenador haciendo las funciones de un comercial, pero al final da lo mismo. La ocupación de esa persona ahí, su puesto, se refiere a la captación para el gimnasio, la captación tuya como cliente o como cliente potencial para el gimnasio. Esa es su finalidad, el captarte como cliente, cosa que es diferente en un gimnasio de barrio donde evidentemente la persona quiere que te quedes, ¿vale? No es tonta tampoco, pero no es una orientación tan centralizada en captar el cliente, ¿vale? Entonces también hay que tener esto en cuenta, porque además
Un gimnasio de barrios, como he dicho antes, es una pequeña familia. Un gimnasio comercial es más bien un escaparate, ¿vale? Porque, y esto puede que hable desde la nostalgia, pero en mi primer gimnasio, donde yo me apunté al principio, la gente al entrar me saludaba por mi nombre. Hola Luis. Y al salir me saludaba, me despedía por mi nombre. Hasta luego Luis. ¿Vale? Todo el mundo, hasta la gente que iba pues a kickboxing, a las artes marciales, que yo no entraba allí, pero simplemente de vernos en el vestuario y demás, pues te conocías y al final se formaba pues un grupo bastante bueno, cosa que no estoy diciendo que no pueda ocurrir en un gimnasio comercial, pero es más difícil sencillamente porque va más gente y más diferente. Pero en un gimnasio de barrio es mucho más fácil que eso ocurra, que te traten como una persona y no como un número, ¿vale? Que te saluden por tu nombre, que te digan hola Luis, ¿qué tal el día Luis? ¿Qué tal? Todo te hace sentir mucho mejor. Incluso yo recuerdo que una de las razones de quedarme en ese gimnasio fue sencillamente por la gente con la que coincidía en ese gimnasio a las horas que yo iba más o menos. Siempre éramos los mismos y pues teníamos un muy buen rollo, incluso organizábamos cenas de Navidad, ¿vale? No la cena del gimnasio como tal, que esa también estaba, sino una cena nuestra, la gente que iba más o menos a nuestra hora y demás. Y había un buen rollo, pues muy grande. Incluso yo recuerdo que cuando me apunté, pues tendría 18 años o por ahí. Y casi todo el mundo que iba al gimnasio en esa época eran, pues o bien porteros de discoteca, camareros, etcétera, gente de la noche. Y eso fue cuando yo ya, pues empezaba, ya llevaba un poco saliendo hace unos años, pero pues estaba también empezando, digamos, a salir como tal. Y era flipante, porque yo llegaba a los sitios, no hacía cola en ningún sitio, porque habitualmente el portero pues iba al gimnasio, lo conocías, entonces, bueno, te pasabas sin hacer cola, te invitaban a copas, a chupitos, era una familia, la verdad, bastante, no sé cómo decirlo, gratificante, ¿vale? Me sentía muy bien estando allí. Y luego eso era el sábado y llegabas el lunes y te lo encontrabas allí haciendo boxeo o en la sala de pesas o donde sea, ¿no? Era, ya digo, una familia que a mí, pues, fue un poco lo que me enganchó del gimnasio. No tanto las máquinas o no tanto los cuerpos, los físicos, etcétera, sino la familia o el grupo que se formaba allí, ¿vale? Cosa que también, ya digo, puede pasar en un gimnasio comercial, pero es más difícil que eso ocurra, sencillamente por el volumen de gente que va a estos sitios. Y todo esto sin contar que cuando tú pagas tu cuota mensual, estás apoyando de forma directa a una familia que esa familia es del barrio, probablemente pues viva cerca de ti, sean tus vecinos, y los estás apoyando directamente para que pues pongan un plato de comida en la mesa para sus hijos, para que puedan comprar ropa para sus hijos, para ellos, para que puedan vivir en definitiva. Y los estás apoyando de forma directa, cosa que no ocurre en un gimnasio comercial, en un gimnasio franquicia, que lo que haces es agrandar la cuenta de resultados de un holding de pues unos accionistas o unos socios que a final de año se van a repartir ese beneficio. Gente que tú no conoces y que pues no tienes, digamos, ningún interés en hacer que esa gente prospere como tal, ¿vale? Pero sí que quizás hay gente en tu barrio que sí que te gustaría que prosperaran y fueran a mejor. Entonces, por eso los gimnasios de barrio siempre el dinero se canaliza más directamente hacia esas personas que no hacia unos extraños, como sería en el tema de los gimnasios comerciales, ¿vale? Entonces, ¿a cuál apuntarte? Pues primero al que más cerca de casa te pille, ¿vale? Sin discusión. Y luego, si puedes elegir, si tienes dos gimnasios que están más o menos a la misma distancia y uno es un gimnasio comercial y otro es un gimnasio de barrio, yo apostaría por el gimnasio de barrio, ¿vale? No va a tener tanto equipamiento ni va a ser tan moderno, pero te van a tratar como una persona, no como un número. Normalmente te van a coger mejor y además ese entorno también va a hacer que progreses mucho más. Así que yo lo tengo claro, todo mi apoyo a los poquitos gimnasios de barrio que van quedando, esos pequeños irreductibles galos que siguen luchando cada día para llevar adelante sus negocios, mientras que a su alrededor abren constantemente franquicias nuevas con mucho más presupuesto, más poder, más chanchullos en los ayuntamientos, ¿por qué no decirlo? Así que todo mi apoyo para ellos, así que y si puedes elegir, pues escoge un gimnasio de barrio, te aseguro que no te vas a arrepentir. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros nos vemos o nos escuchamos la semana que viene en el podcast y como siempre mañana en un nuevo vídeo en este desafío de los 100 días, que esto se hace, como ya sabes, en YouTube.